Listo, chicos. Si quieren, para que aprovechemos el tiempo, pues podemos arrancar con sus dudas específicas. Cuéntenme entonces, si les parece, digamos, la idea es que, no sé, si ustedes tienen como un problema en particular que no hayan podido hacer, entonces, pues nos lo comparten, lo envían por el chat o algo así para mirarlo. Y también la idea es que cuenten cómo lo están pensando. Digamos que si yo cojo y lo resuelvo y ya, ustedes sienten que entienden, pero no estamos corrigiendo como esas formas de pensar que son las que les están impidiendo a ustedes como entender algunos temas. Entonces es muy importante también que ustedes digan cómo lo piensan. Recuerden que aquí no estamos en evaluación, sino que estamos pues, tratando de corregir cómo estamos pensando y interpretando las cosas. Entonces siéntanse tranquilos de decir así no estén seguros, de hablar así no estén seguros. Entonces, bueno, quien quiera puede empezar. Digamos que pueden levantar la mano o pueden de una vez empezar a hablar, no hay ningún problema. Hola Valentina. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, bien. Yo ya estoy buscando un ejercicio que es que mi computador se puso lento, entonces ya, un segundo. Listo, listo. Yo, lo que pasa es que no tengo los ejercicios. Si te soy sincero, no. Nada más tengo los que la profesora ha hecho, pero ya los resolvió. Entonces, es como, ya están resueltos. Lo que Ujú. sí necesitaría como ayuda es con las tensiones. Eso es todo así de mi parte, pues, con las tensiones. Sí, Miguel. ¿Y esos ejercicios que resolvió la profesora, tú los podrías hacer solo? O sea, tú has cogido al menos uno y trataste de hacerlo solo. Sí, lo tengo ahí. O sea, yo entiendo, por lo menos si es una tensión, si es una sola cuerda, bien. Pero cuando son dos, ya no sé por qué me vuelvo loco y no entiendo qué pasa ahí. Sí, eso es O sea, normal. Digamos que cuando uno tiene muchas cuerdas, uno empieza a complicarse un poco y ahí lo que sucede es que los movimientos están ligados. Entonces, para tratar de entender un poco antes, ¿ustedes cómo estudiaron eso? ¿Lo estudiaron por ligaduras o alguna cosa de esas? ¿Eso te suena? no. ¿Cómo lo hacían? Simplemente decían la aceleración de este es igual a la aceleración del otro, o como mirando, o cómo era que lo hacían en el curso, porque es que hay muchas formas digamos, de atacar ese problema Ah, y, y quisiera bueno, saber más o menos cómo lo pensaban ustedes. por lo menos la profe, que es súper buena, pues, Adriana, bueno, Ángela, Sí, perdona. sí, Ella sí, ella hacía el diagrama, hacía un diagrama primero de fuerzas, o sea, de ver como las tensiones, o sea, qué fuerzas están en el ejercicio, y después ya empezábamos a analizar, y ese es el análisis que fallo. Pero, o sea, yo en realidad quisiera ver un ejercicio más que todo, ver cómo bien. lo haces tú y tratar de ir agarrando como conocimiento. Pues hagamos una cosa, digamos que ve y busca cualquiera de esos problemas que tenga, que hayan hecho con la profesora, cualquiera, así estén resueltos. Y lo volvemos a mirar porque como te digo, yo necesito como ver cómo es que ella lo explica, cómo les explica las ligaduras, pero podemos empezar desde cero. Entonces ve y busca rápidamente uno de esos ejercicios y lo hacemos aquí para todos porque seguramente todos salen beneficiados. Dale, ya lo busco. Dale, listo, gracias. Mientras tanto, ¿alguien quiere como preguntar desde ya algo? Profesor, yo compartí un ejercicio. Déjame lo miro. Ah, ya lo listo, espérate, lo voy a copiar aquí. Listo, entonces este es del Holiday, tiene cara de ser del Holiday, sí. Dice, tienes dos bloques, uno de más 16 y otro de más 88, mucho más pesado, que no están pegados uno al otro. Hay un coeficiente de fricción estática entre los bloques, pero la superficie de abajo es sin fricción, donde está el bloque grande contra el suelo, digamos. ¿Cuál es la mínima magnitud horizontal de la fuerza que se requiere para mantener el bloque pequeño sin deslizarse respecto al bloque grande? Voy a compartir mi pantalla, pero de nuevo, como les digo, eso tiene que ser como una especie de discusión entre todos, como que todos tratemos de dar nuestras ideas, porque hay que pensar es que si esto nos sale en el examen, no vamos a tener realmente a alguien que nos esté explicando. Entonces tenemos que ver cómo pensaríamos. Ustedes ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Entonces, la idea es esta, ¿no? Que tenemos este bloque
chiquitico que está empujando al bloque grande. Entre estos dos bloques, el pequeño y el grande, hay fricción, y entre el bloque grande y el piso no hay fricción. Y la pregunta es, ¿cuánto es la fuerza mínima que tenemos que hacer sobre el bloque pequeñito, esa fuerza F, de tal manera que no se deslice hacia abajo, que no se nos caiga? Pues eso es lo que uno pensaría, ¿no? Si uno apenas lo toca, pues el bloquecito se va a deslizar hacia abajo. Pero si le hacemos una fuerza suficientemente grande, probablemente el bloque se mantenga en su posición. Entonces esa es la pregunta. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo empezarían a hacerlo? Ayudémonos entre todos. Yo empecé haciendo el diagrama de fuerzas. Ujú. Eso es el primer paso. Incluso si uno no entiende cómo hacer las cosas en principio, lo primero que uno debe hacer es un diagrama de fuerzas. Entonces, ¿qué fuerzas tendríamos en el bloque pequeño? Yo me paro aquí en el centro de masa y vamos entonces a tener la fuerza F que va para la derecha y el peso mg que va hacia abajo. ¿Y qué más? Si yo no quiero que se deslice hacia abajo, ¿qué debería haber? Una fricción. Una fricción que va hacia arriba, o sea, una fricción entre las dos superficies. Entonces yo tendría una fricción que va hacia arriba. Recuerden que la fricción se opone al desplazamiento relativo. Un error que he visto es que algunas veces se piensa que la fricción siempre es horizontal y no es verdad. La fricción se opone al desplazamiento relativo. Como aquí el bloque pequeño tiende a desplazarse hacia abajo respecto al bloque grande, entonces el bloque grande le hace una fuerza de fricción hacia arriba. Entonces la fuerza de fricción va hacia arriba. ¿Y hay algo más que falte? La normal. Hay una normal. Ujú, muy bien. O sea, hasta ahí veo que estás haciendo bien las interpretaciones. Siempre que tenemos dos superficies en contacto, hay una normal entre ellas. Si no existiera esa normal, pues las superficies se penetrarían una contra la otra. La fuerza normal es como esa fuerza de repulsión que hay entre las dos superficies y también nos dice cuando están en contacto. Entonces aquí tendríamos una fuerza normal que va en esta dirección. Esta fuerza normal es la fuerza de reacción que le está haciendo la masa M grande a la masa M pequeña. Y esa fuerza de fricción es la fuerza de fricción que le está ejerciendo la masa M a la masa M pequeña. Ahora hagamos el diagrama de fuerza sobre la masa grande. Entonces, sobre la masa grande vamos a llamar esto N1. Entonces vamos a tener una normal, pero esta normal, ¿quién se la está haciendo a la masa grande? ¿La masa pequeña o el piso? Lo está haciendo el piso, ¿no? Él está haciendo el piso, exacto, porque es perpendicular al piso. Como la masa grande M le está haciendo una fuerza normal N1 a la partícula pequeña, pues la partícula pequeña le ejerce la misma fuerza en dirección contraria por tercera ley de Newton. Entonces, hacia acá tendríamos la reacción N1. Antes de seguir, esto es importante. ¿Esto queda claro de dónde sale esa N1? ¿O alguien tiene alguna duda ahí? Si yo empujo la pared también me empuja a mí. Si el bloque grande empuja al bloque pequeño, el bloque pequeño también empuja al bloque grande. ¿Estamos claros todos ahí? Sí, profe. Listo. Y entonces aquí hacia abajo también tendríamos un peso, que sería mg. ¿Y qué me faltaría? ¿O ya está completo? Faltaría la reacción de la fricción, ¿no? Perfecto. Es decir, hay dos fuerzas que están en esa interacción cuando están en contacto. Una es la normal, que se ejercen entre ellos, pero también la fricción. Esta fricción F que yo pinté acá, pues es producto pues, de la fuerza de fricción que le hace la masa M grande a la masa M pequeña. Entonces la masa M pequeña la siente hacia arriba. Por tercera ley de Newton, como es una fuerza de interacción entre ellos, la masa M pequeña le va a hacer la misma fuerza a la masa M grande, pero en la dirección contraria. Entonces aquí vamos a tener hacia abajo también nuestra fuerza de fricción F. Entonces, esta es la clave. ¿Tú hiciste así el diagrama de fuerzas? Sí, señor. Perfecto. Entonces, vamos bien. Tú me corriges si yo hago algo más. Vamos a escoger los ejes coordenados como siempre. Y entonces ahora, después de esto, tenemos que pensar primero también esa fuerza de fricción que es. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Es una fuerza de fricción estática? Pues yo creería que sería estática. Sí. ¿Y los demás qué piensan? También es. Estática. O sea, lo que queremos es, según el problema, es que se quede quieto, que no deslice.
Y si no queremos que deslice, entonces pues no puede ser dinámica, no se está moviendo uno contra el otro, sino que tiene que ser estático. Pero recuerden que la fuerza de fricción estática de F es menor o igual. No es una igualdad, es una desigualdad, un menor o igual. Entonces, ¿será que en este momento deberíamos utilizar nosotros una desigualdad o deberíamos utilizar la igualdad? Si estamos buscando la fuerza más pequeña F que no permita que se deslice. Sería la igualdad, ¿no? Sería la igualdad, o sea, estamos buscando la fuerza de fricción máxima. La igualdad es cuando estamos en el máximo. ¿Y por qué? Porque si estamos en el máximo es cuando las cosas van a empezar a deslizar. Si no estamos en el máximo, las cosas están quietas. Es, por ejemplo, cuando ustedes van a mover una mesa. Si ustedes le hacen una fuerza pequeñita, eso no desliza. Es decir, la fuerza de fricción contrarrestó esa fuerza pequeñita. Si ustedes empiezan a aumentar más la fuerza, todavía no desliza. Es decir, la fuerza de fricción también va creciendo, contrarrestando lo que ustedes están haciendo. Pero llega un momento en que la fuerza de fricción no es lo máximo que puede ser, μs por n, y en ese momento es cuando va a deslizar nuestra partícula. Entonces, si queremos ver ese punto donde va a empezar a deslizar, igualamos la fuerza de fricción a la fuerza máxima. Pero pregunta, ¿cuál fuerza normal? ¿Esa normal cuál es? ¿Cuál debería poner yo acá? Si estamos hablando del bloque pequeño, no deslice respecto al bloque grande, por ejemplo. ¿Cuál fuerza normal es la que yo voy a poner ahí? ¿N1? Yo puse la N1. N1. Ujú. Es decir, esta fuerza de fricción está relacionada con esta fuerza normal, ¿cierto? No tiene sentido, por ejemplo, asociar esa fuerza de fricción, que es esta misma pero en otra dirección, pues con esta fuerza normal. Esta fuerza normal está asociada, estaría asociando una fuerza de fricción con él, pero pues ahí nosotros nos dijeron que no teníamos fricción con el piso. Entonces hay que tener también cuidado con eso, sobre todo cuando uno pinta como todas esas normales y reacciones y todo ese tipo de cosas. Hay que tener bien claro. Entonces hasta ahí vamos bien y tú, pues lo que me has contado, has hecho todo bien. Después es el diagrama de fuerzas, el algoritmo de las leyes de Newton, nos indica a nosotros pues que hagamos sumatoria de fuerzas, ¿sí o no? Tenemos dos cuerpos. Vamos a hacer aquí el cuerpo 1, vamos a hacer aquí el cuerpo 2, el cuerpo 2 es la masa grande, y aquí vamos a hacer sumatorias en el eje X, y aquí vamos a hacer sumatorias en el eje Y. Bueno, entonces, sumatorias en el eje X para el cuerpo 1. El cuerpo 1 es en el eje X tendríamos la fuerza de F, que se aplica es positiva, va para la derecha, menos la normal 1. Recuerden que nuestra incógnita es esa fuerza F. ¿Y esto a qué es igual? ¿Tú a qué lo igualaste? ¿O a qué se igualaría esto? Yo lo igualé a la masa por la aceleración. ¿Y por qué no lo igualaste a 0? Eh, no estoy seguro. Al principio lo igualé a 0, pero eh, eh, como que no me daba, no sabía cómo seguir. Bueno, esa es una justificación buena, no me da. Pero digamos que como tú estás empujando este sistema y hay una fuerza como neta en la dirección hacia la derecha, pues realmente nosotros vamos a encontrar que esto va a estar acelerado, ¿sí? Mira que horizontalmente, aparte de esa fuerza interna de reacción, pues no hay una fuerza externa neta que esté frenando el sistema, entonces en principio aquí sí vamos a tener una masa, pero es importante, una masa por aceleración. Es importante aquí ponerle la masa 1, masa pequeña, por la aceleración del sistema. Estos dos van a estar acelerados a la misma aceleración. En cambio, si yo hiciera la sumatoria de fuerzas en el eje Y, tendríamos la fricción menos mg, ¿y esto a cuánto lo igualo? Yo quiero que haya aceleración en el eje vertical para el cuerpo 1, para la masa pequeña. No. No, ¿cierto? Es más, yo ni siquiera, recuerden que cuando uno dice que la aceleración es nula, no quiere decir que esté quieto, quiere decir también que puede estarse moviendo a velocidad constante. Pero yo en este caso sí exijo incluso que esté quieto, porque recordemos que estamos hablando de fricción estática que nos está deslizando, entonces esta sí la igualamos a 0. ¿Bien? Entonces aquí aparecieron nuestras dos ecuaciones, de pronto esta del eje Y podríamos reescribirla como μ estático por la normal menos mg igual a 0, y esto nos está diciendo, esta es la normal 1, esto nos está diciendo que la normal 1 es igual a mg sobre μs, ¿cierto? Y entonces, miren que de esta expresión tendríamos que la fuerza F que estamos buscando es masa
1 por la aceleración más la normal 1, que esto sería más a 1 por la aceleración más a 1 por g sobre mu s. Entonces mire que ya casi estamos cerca de nuestra solución, porque nosotros ya tenemos las masas, tenemos esto, y nos falta solo la aceleración. Y como ya sacamos pues toda la información que podemos sacar de esta parte del cuerpo 1, entonces nos vamos al cuerpo 2 para ver cómo podemos sacar la aceleración del sistema. ¿Está bien? Entonces, en el cuerpo 2, ustedes, digamos, bueno, hagamos sumatoria de fuerzas en ambos ejes para ver cuál nos sirve. En el eje X tendríamos N1, o sea, la reacción, ¿cierto? Esta. Igual a la masa grande por la aceleración de mi sistema. Y en el eje Y tendríamos un montón de cosas, ¿no? La normal 2 menos la fuerza de fricción menos mg igual, también ese no tiene aceleración. Viendo esto, ¿cuál utilizarían ustedes para poder encontrar La primera, profe. la primera, ¿cierto? Porque de hecho nosotros ya tenemos a N1. O sea, esta cosa es igual a mg sobre mu s. Y entonces de aquí, muchas gracias, podemos despejar la aceleración. La aceleración es simplemente m sobre m por g sobre mu s. Por g sobre mu s. Y listo, ya tenemos la aceleración, entonces ya podemos meterla acá y podemos encontrar nuestra incógnita. Fuerza es igual a m1 por aceleración, que esto sería m1 por g sobre m mayúscula por mu s, más m1 por g sobre mu s otra vez. Y bueno, aquí ustedes si quieren pueden reemplazar y bueno, a nosotros nos gusta como simplificar un poco, factorizar, ¿cierto? Entonces va a factorizar este factor, m1 por g sobre mu s, factor d, este término sería un 1 más, y aquí yo lo que factoricé fue este pedazo, entonces me quedaría m1 sobre masa grande. Y esta sería la expresión de mi fuerza. Entonces, ¿sí? ¿Más o menos se parece a lo que tú tuviste o no? Pues creo que sí, aunque yo reemplacé como muy rápido. Yo Ujú. apenas encontraba las ecuaciones, reemplazaba, ya tenía los valores. Eso también está bien, no te preocupes. O sea, yo lo que hago, pues, digamos que, a ver, esto tiene varias ventajas. Una ventaja es que ustedes vean cómo manipular el álgebra. Otra ventaja es que, por ejemplo, cuando nosotros los profesores hacemos los problemas para los exámenes y cosas así, pues entonces parametrizamos los problemas precisamente con las fórmulas genéricas. Pero si ustedes desean, pues claro, ustedes van metiendo simplemente los valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto se vuelve un número, ¿sí o no? Y esto se vuelve un número. Entonces tú ya tienes la normal como un número. Y entonces se vuelve como más corto porque es solo reemplazar números. Sin embargo, pues uno ya ahí no puede como comparar directamente a ver en dónde fue que la embarró. Y yo creo que fue simplemente un error algebraico, si no te estaba dando, ¿cierto? Pues es que me da como cercano el número, pero no sé en dónde está el error. Pues a veces cuando les pasa eso es precisamente porque ustedes reemplazan de una, pero no guardan suficientes cifras significativas, sino que van aproximando en cada pedacito que están metiendo números, y eso es lo que hace es que ustedes pierdan precisión. Entonces al final no les queda suficientemente cerca. Nosotros normalmente aceptamos respuestas que estén entre el 5% de la exacta. Y en ese caso, si tú metes números y aproximas o truncas feo y desde el principio muchas veces, pues al final vas a llegar a un valor cercano, pero que está, por ejemplo, en el 10% y ya no se acepta como correcto. Y otra cosa que es útil cuando uno tiene estas fórmulas es que uno puede ver las unidades. Por ejemplo, esto es adimensional, entonces esto no afecta a las unidades. Mu s es adimensional, y las unidades de esto pues es m por g, eso es una fuerza en newtons, entonces las unidades quedaron bien, entonces uno también está un poco más seguro de eso. Cuando metas números, mantén las unidades también para verificar que te esté dando bien. Si quieres reemplaza, a ver cuánto te da, y con eso comprobamos. Bueno, Está bien, profe. y ojalá los demás también reemplacen para que entren en esos dedos, porque muchas veces también se equivocan metiendo los números en la calculadora, pero incluso ese paso tiene que estar bien hecho por los ingenieros. A ver, 16 sobre 88 y más 1. Listo, a mí me da 488 newtons. Siempre traten de mantener al menos 3 cifras significativas. Bueno, lo voy a poner con 4 cifras significativas. 488.2 newtons. Si les dio Profesor, cuando yo
hice esto solo, a mí me dio 488.8, pero en la respuesta del Holiday decía que era 490. Ah, ok, pero entonces ellos sí lo están aproximando. Lo están aproximando. Mira, si utilizas G igual a 10, ¿cuánto da? A ver, Eso da 498. Se pasa mucho. Y simplemente lo aproximaron a 490. Digamos que el error entre 490 y 488.2 es, a ver, 490 menos 488.2 da 1.8. Y ese error dividido entre 490, estamos hablando de un error que es de 3 milésimas, o sea, 0.3%. Estamos bastante cerca, no te preocupes, eso está bien. Entonces ya lo habías hecho bien. gracias. Sí, puede ser, sí. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda o pregunta sobre este problema? ¿Algún comentario? Todo claro, profe. Listo. A veces yo, no estoy diciendo que ustedes sean desordenados, pero a veces el orden es el que le ayuda a uno mucho, ¿no? Si deben hacer como una tablita, X, Y, no sé qué, como para tener todo ordenado. Cuando uno tiene un montón de ecuaciones y todas están juntas, así como revueltas, se pierde uno mucho. Es un consejo. Bueno, sigamos. Profe, pues yo mandé un ejercicio por el chat que tiene pues 2 puntos de cálculo. El primero, pues sí, o sea, sí lo logré hacer ya luego de ver el video que tú nos mandaste, pero el segundo no me da, solo no lo he logrado. Vamos a mirar. Listo, entonces, a ver qué es lo que dice. Uy, pero eso casi no tiene píxeles. Creo que dice, una caja de masa se mueve sobre una superficie, bueno, masa, lo que sea. Tú ahorita me dices los valores, por favor. Se mueve sobre una superficie horizontal libre de fricción con una rapidez, yo no sé qué, y llega a una rampa inclinada con un ángulo en la cual existe una región rugosa de una longitud L, ¿ok? Que se encuentra a una altura no sé qué respecto al suelo, ¿ok? Y en donde el coeficiente de fricción cinético yo no sé qué. Completa la información requerida en los siguientes cuadros. Listo, entonces tenemos un bloquecito, el bloquecito va a subir. Obviamente ese es un problema de conservación de la energía, pero hay una zona en donde va a haber trabajo no conservativo. Este tipo de problemas, por ejemplo, puede ser útil, digamos, partirlo en dos etapas. Antes de empezar a ver las preguntas, una etapa es hasta que el bloque llega justo acá, vamos a escribir, hasta que el bloque llega justo a esta zona, ¿sí? Entonces ahí tú tienes como una velocidad en ese punto, vamos a llamarla en el punto C, este va a ser nuestro punto C, ¿listo? Y pues con eso, como digamos no hay fricción en esta etapa, en ir de A hasta C, pues entonces es muy fácil calcular esa velocidad en ese punto. Y luego lo que uno hace es balancear las fuerzas desde el punto C hasta el punto B. Las fuerzas no, perdón, las energías. Entonces, a ver, dice, la energía mecánica del sistema cubo, caja tierra, cuando la caja llega a la región con fricción, mira, eso es lo que están diciéndonos. A una altura yo no sé qué respecto al suelo es no sé cuántos joules. La energía mecánica. Si se toma la energía potencial gravitacional como cero en el punto A. ¿Tú qué hiciste ahí entonces, Valentina? Balance de energía, ¿cierto? Sí, pues en el primero lo que hice fue, pues como tenía la fórmula de que la energía mecánica es igual a la suma de la fuerza gravitacional y la energía cinética, entonces pues ahí me decían ya que la potencia gravitacional era cero, entonces solo utilicé la fórmula de la energía cinética y pues me da 320,16, que pues ahí dice el resultado. O sea, ese sí era. Sí, digamos que recordemos, esto es un problema típico de conservación de la energía, y recordemos que la conservación de la energía hay muchas formas de escribirlo, eso depende del libro que uno coja, pero es lo mismo siempre. Nosotros en el curso, por lo menos que yo estoy dictando, la estamos escribiendo de esta manera. Energía mecánica total inicial, o final, final, es igual a energía mecánica total inicial más trabajo no conservativo más el trabajo externo. Trabajo externo se refiere a cuando yo tengo como una cuerda jalando las cosas o un dedo ahí empujando algo, o un obrero o algo así. Entonces, en este problema, uno lo que tiene que hacer es mirar esas cosas que son.
teniendo en cuenta pues que la energía mecánica siempre es energía cinética más energía potencial, y teniendo en cuenta que la energía potencial en estos problemas típicos que estamos haciendo aquí en mecánica, pues puede tener contribuciones gravitacionales, eh, eh, resortes y otros, ¿sí? De una figura o alguna otra fuerza conservativa. Estoy explicando como la cosa general, aprovechando para explicar como la cosa general para que se entienda cómo es que lo planteamos. En este caso nosotros no tenemos resortes. En este caso no tenemos como unas otras curvas de energía potencial gravitacional, energía potencial. Entonces lo único que nos queda son gravitacionales. Y recordemos que para los gravitacionales siempre lo que importa es como un cambio de altura, un delta H. Entonces hay que definir siempre como un nivel de referencia. Y por eso es que al principio les dicen ponga el nivel de referencia pues aquí abajo. Uno siempre mide respecto a algo. Las energías potenciales siempre son medidas respecto a algo, no son absolutas. Listo. Y en este problema particular, entonces cuando ya vayamos a aplicar la conservación de la energía, pues sabemos que aquí no hay fuerzas externas, entonces no hay trabajo externo, porque la gravedad no es una fuerza externa, porque la estamos considerando dentro de la energía potencial gravitacional. El sistema es caja-tierra, como dicen ahí. Pero sí hay trabajo no conservativo, un trabajo, una fricción. Entonces nuestra conservación de la energía en general, en este problema, sería igual a I más trabajo no conservativo. Pero va a depender de los puntos que escojamos como inicial y final. Entonces, en la primera parte, yo simplemente estoy haciendo lo mismo que tú hiciste, Valentina, aprovechando para explicar de pronto a los demás si esto les sirve. Antes de seguir, de pronto esto ya no lo necesitan. ¿Sí necesitan que expliquemos esto o no? Le pregunto a los demás. Sí, profe. Muchas Ah, gracias. bueno, listo. Entonces, si vamos a escoger en ir del punto A al punto C, que es lo que está pasando, en el punto A al punto C hay una cosa importante y es que no hay trabajo no conservativo porque no hay fricción. ¿Sí? En toda esa parte de la rampa no hay fricción. Entonces se nos vuelve aún más fácil todo. Esto simplemente es energía final igual a energía inicial, obviamente. No hay pérdidas ni ganancias. Y entonces esto lo podemos reescribir como K final más U final igual a K inicial más U inicial. Y ahora tenemos que empezar a darle valores a esas cosas. Entonces, si quieren ustedes para que les quede más claro, K final es K en C más U en C igual a K en A más U en A. Eso es lo que tenemos ahí. Listo. ¿Cuál de estos se volverá cero? Pues la única que se nos va a volver cero es U en A. Recordemos que esto es gravitacional y estamos tomando precisamente esta parte como la referencia. Entonces su altura respecto a la referencia es nula. Entonces ahí no hay energía potencial gravitacional. Listo. ¿Y qué es lo que están preguntando? La energía mecánica. Entonces la energía mecánica en C simplemente es la energía cinética en A. Esto es la energía mecánica en C. No nos están pidiendo la energía cinética ni nos están pidiendo la energía potencial por aparte en el punto C. Nos están pidiendo toda la energía mecánica, ¿cierto? Miren, la energía mecánica, aquí en estos píxeles raros, ahí dice la energía mecánica, ¿cierto? Valentina, ¿me confirma? Sí, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Entonces, esto simplemente saca la energía, o sea, lo que estamos diciendo es, toda la energía que tiene este cuerpo aquí en el punto A se va a transformar en la energía mecánica en este punto. Pues como no hay fricción, pues sí, obvio, se conserva. Y entonces vamos a escribirlo, sería m por b al cuadrado sobre 2, m por b en A. Señor, Si hubiera fricción, ¿habría trabajo? claro, si hay fricción, entonces ese término ya no valdría cero y entonces la energía que yo tengo después debería ser más pequeña que la que tenía al principio porque se pierde energía en la fricción. Entonces, como Pero aquí estamos solamente moviéndonos de A hasta C, ahí no hay fricción. a menos que haya fricción, no hay trabajo, digamos. ¿O qué otras fuerzas pueden generar Eh, trabajo? Así como yo lo escribo, tú puedes ver dos fuerzas, dos trabajos extras. Un trabajo que es el de no conservativo, que por el ejemplo típico es la fricción, y otro trabajo que son cosas externas. Por ejemplo, si alguien estuviera alando esto con una cuerda, eso es una fuerza externa al sistema. Entonces apareciera un trabajo externo. En este problema no hay fuerzas externas, ni tampoco en esta parte de moverse desde A hasta C tampoco hay fricción. Entonces por eso fue que dijimos que el trabajo no conservativo era cero. Ah, listo, profe, gracias. Listos. Entonces, bueno, uno reemplaza y esto fue lo que tú hiciste, ¿cierto, Valentina? Reemplazaste y te dio la respuesta, ¿sí?
Sí, sí, señor. Listo, entonces eso ya dio bien. Antes de seguir, ¿hay más preguntas en esta parte? Ustedes me avisan, por favor, si alguien escribe alguna pregunta en el chat, porque yo no puedo verlo. Parece que no. Bueno, entonces volvemos acá. Y ahora dice la B, la energía cinética de la caja cuando llega a la región con fricción a esta altura respecto al suelo es, ahora sí nos están diciendo, bueno, usted tiene que esta energía mecánica de acá en el punto C, pues es la energía cinética en el punto C más la energía potencial en el punto C. Y nos están preguntando esta energía cinética. Entonces la energía cinética en el punto C pues sería la energía que acabamos de calcular en el punto C, la energía total, menos la energía potencial en el punto C. Y esa energía potencial en el punto C sería, pues simplemente, a ver, recordemos que es mg por h. Como h la estamos midiendo respecto a esta altura, pues no hay que hacer ninguna transformación. Entonces esto será simplemente mg por h. Entonces, ¿cuánto fue que dio esa energía, Valentina? Es que no alcanzo a ver el número ahí. Hay demasiada resolución. 320,16. 320.16. Y a esto pues tendríamos que, joules, ¿no? Ya esto tendríamos que restarle pues menos mgh, donde pues la masa la tenemos, la gravedad y la altura. Ahí no lo alcanzamos a ver, pero pues eso es todo. Entonces con eso estamos sacando tenemos tanto la energía potencial gravitacional en ese punto, como la energía cinética. Y eso es lo que da acá. Y ese también, No, ese no lo había podido hacer, profe. bueno, pero lo hiciste así como lo hicimos acá y yo lo hice mal, o no lo hiciste así. No, la verdad intenté de todo, pero no sé por qué no me da. Listo. ¿Y cuánto te da si ahora metes los valores así como lo dejamos acá para pues anotarlo? Ya, un segundo, ya te digo. 140,04. El total, ¿sí? Sí. Listo. Entonces esta es la energía cinética. Y si les preguntaran a ustedes, entonces la rapidez ahí, pues lo único que tendrían que hacer es esta energía cinética es la masa por la rapidez al cuadrado sobre 2 y de ahí pueden sacar la rapidez en ese punto también, si se la llegaran a preguntar. Ojo porque muchas veces la gente anda como en piloto automático y les preguntan energía cinética y se ponen a calcular la rapidez. Y no, hay que tener cuidado, ya que nos están preguntando solamente la energía cinética. Creo, ¿cierto? Si le vi bien la energía cinética, sí. Listo. Entonces te da completamente diferente a los 5 que has escrito ahí. No, es que esos los puse porque ya se me iba a acabar el tiempo, entonces preferí poner cualquier número. Ah, Eh, ok. Sí, pero aquí está, mira, 140.05, mira. Eso fue lo que nos dio. Y después dice, la caja alcanzará a sobrepasar la región con fricción y de longitud yo no sé cuánto. Entonces, la pregunta es, como en este sitio aquí hay fricción en esta parte de la rampa, entonces, si yo llego con muy poca velocidad, seguramente voy a perder toda mi energía, digamos, en esta zona. Y ahí voy a tener una velocidad final igual a 0. ¿Listo? Si yo tengo más energía inicial, pues de pronto alcanzo a llegar más arribita y me detengo antes de salir. Pero si tengo suficiente energía inicial, de pronto puedo, digamos, una forma sería llegar hasta acá, ese sería como el balance exacto. Toda la energía que tenía inicialmente se disipó en el trabajo y en la energía potencial gravitacional que gané, porque pues obviamente yo estoy subiendo aquí a una altura, ¿cierto? O la otra es que si tengo ya demasiada energía, si me paso esta energía mínima, pues yo puedo ya seguir y llegar hasta más arriba. Entonces, para saber si nosotros alcanzamos a superar esa zona, podemos proceder de varias maneras, pero todo esto siempre va a ser pues con la conservación de la energía. Entonces, si yo ahora me estoy moviendo del punto C, ya lo escribo, no me quiero quedar sin la figurita. Si me estoy moviendo del punto C al punto B, ¿sí? Ahora sí tenemos trabajo no conservativo. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es plantear otra vez nuestra conservación de la energía. Entonces, energía final, pero no voy a escribir final. Energía en el punto B debe ser igual a energía en el punto C, la mecánica que ya habíamos sacado, pa, 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 más el trabajo no conservativo. O sea, ahora sí nos toca calcular ese trabajo. Y pues vamos a ver si esto nos da o no nos da
apropiadamente, si nos da algo o no nos da algo. Entonces la energía en el punto B la podemos partir, que se me fueron los colorcitos. La energía en el punto B, pues va a ser, como siempre, energía cinética en el punto B, más energía potencial gravitacional, en este caso en el punto B. Eso tiene que ser igual a la energía en el punto C, que esa ya la teníamos, nosotros escribimos, ¿cuánto fue que nos dio? 320, ¿cierto? Esa es la energía en el punto C, que habíamos sacado anteriormente. Más el trabajo no conservativo, y esto nos toca calcularlo. Toca calcular cuánto es el trabajo no conservativo. Entonces, para eso, ese trabajo no conservativo es debido a la fricción, ¿cierto? Entonces, el trabajo no conservativo es el trabajo que hace la fricción. Si yo hago un diagrama de fuerzas, digamos, de del bloque por acá, yo tengo entonces hacia acá la normal, tengo hacia acá el peso, y como él va hacia arriba, pues tengo hacia acá mi fricción, que es una fricción cinemática, porque él se está deslizando. Yo lo que quiero es calcular el trabajo de esa fuerza de fricción, porque ese es el único trabajo no conservativo. Entonces, el trabajo no conservativo es el trabajo de la fricción. Y ese trabajo de la fricción, como la fuerza de fricción es constante, porque la normal no está cambiando, lo puedo escribir como la fuerza de fricción por el desplazamiento, que sería L. Ese será el desplazamiento total a lo largo de la fuerza de fricción, a lo largo de esa zona con fricción, por el coseno del ángulo entre la fricción y el desplazamiento. Entonces, la fricción va para acá, esa es la fricción, y el desplazamiento va para allá. Entonces, ¿qué ángulo hacen esos dos vectores? 180. 180. 180, entonces me queda coseno de pi o coseno de 180, y eso me da -1. Entonces, al final me da que el trabajo no conservativo, pues tiene un menos, obviamente, y es menos F por L. Entonces, ahora ya se reduce la cosa a que calculemos cuánto es F. Entonces, otra vez tenemos que volver aquí a nuestro diagrama de fuerzas, y cuando ustedes tienen estos diagramas de fuerzas así, pues tienen que escoger como unos ejes. En este problema, ustedes, si están buscando el valor de la fuerza de fricción, ¿ustedes cuál eje creen que sería como el más útil? ¿Los ejes torcidos o los ejes que El los paralelo. ejes paralelo a la superficie, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Entonces, tin, tin. Y ustedes pueden escoger hacia dónde quieren el signo de X positivo, hacia dónde quieren poner el eje de X positivo. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Da igual. Arriba. Arriba, listo. Entonces este es X positivo. Y pues este será Y positivo. Quedaron unos ejes raros, no importa. Entonces ahora nos toca hacer sumatoria de fuerzas. O sea, este problema es un problema muy como de parcial. ¿Sí ven que está preguntándonos de todo? Entonces, hagamos sumatoria de fuerzas en el eje X. Eso nos daría... No tenemos componentes negativas, ¿cierto? Sumatoria de fuerzas en el eje X nos daría menos la fuerza de fricción menos esta componente del peso, y entonces aquí tengo que ir a hacer álgebra, los ángulos, ¿no? Entonces tenemos este ángulo θ, entonces si yo vengo acá, es este mismo, y por lo tanto es este mismo. Entonces estoy buscando esta componente que es adyacente, y por lo tanto sería menos mg por coseno de θ. Por si acaso, muchas veces los estudiantes tienen problema con eso, ¿no? Entonces lo voy a volver a pintar acá para que vean qué fue lo que hice. Digamos que estos son como los ejes torcidos o paralelos y los ejes normales. Miren que este ángulo θ es entre la horizontal y la diagonal, entonces es este mismo. Y lo pueden ver de varias maneras. Es como si el eje rojo hubiera rotado en esa dirección respecto al eje verde. Eso quiere decir que entonces este rotó lo mismo, eso quiere decir que este rotó lo mismo, o eso quiere decir que este rotó lo mismo. Entonces, por eso si esto es θ, por esas razones que yo estoy diciendo que este también es θ. También es por alternos internos, si quieren, ¿sí? Entonces, por esa razón fue que dije que este también era θ. O la otra es que ustedes una vez identifican pues el ángulo θ, y como son todos románticos, entonces si me quiere, no me quiere, si me quiere, no me quiere, si me quiere, no me quiere, si me quiere. O sea, van alternados. Pero simplemente se llama una rotación rígida, entonces todos los ejes se están trasladando lo mismo. ¿Queda claro entonces por qué digo que ese es el ángulo θ? Sí, profe. ¿Y si lo hice bien? Creo que lo hice mal, ¿no? Porque yo estoy en el dibujo, creo que estoy diciendo... Pues sería del otro lado.
Sí, sería al otro lado, ¿cierto? O sea, en el dibujo el que yo estoy marcando es este. Y ese no es teta. Entonces es este. Este es teta. Miren, menos mal me puse a explicarles eso, si no, no me hubiera... Bueno. Y no fue que... Ay, era para ver si se dan cuenta. No, me equivoqué. ¿Listo? Profe, pero entonces del que roto, ¿cierto? Del eje, entonces sería restarle ese por 90, Sí. ¿cierto? También lo podrías hacer restando, sí, señor. También lo podrías hacer, pero aquí, pues, digamos, para no complicarnos más, entonces lo vamos a hacer así. Entonces es el opuesto, como pueden ver acá. Es el opuesto. Y entonces, a ver si encuentro el color verde otra vez. Eso sería con seno. Uf, me salvé, miren. Y esto es igual, y no lo podemos igualar a cero, porque en dirección horizontal paralela a la superficie, pues obviamente hay aceleración, porque por eso se está frenando. Entonces esto es igual a la masa por la aceleración. Y ahora hacemos sumatoria de fuerzas en el eje Y, y esto nos daría la normal menos, ¿menos qué? Menos la componente del peso en esta dirección, ¿cierto? Que ese sí va con coseno, y no hay más. Y esto sí es cero, porque digamos, en dirección perpendicular a la rampa no hay aceleración. Entonces aquí tenemos que la normal es mg por coseno de teta. Y no tenemos que hacer mucho más, porque recordemos que la fricción pues simplemente es mu k, el deslizamiento por la normal. Entonces ya tenemos la fricción. ¿Por qué? O sea, ¿por qué les digo eso? Porque estamos tentados a seguir haciendo cosas con las leyes de Newton, pero recuerden que nosotros hicimos esto de la sumatoria de fuerzas solamente para sacar la fricción, porque necesitamos el trabajo. Entonces ya tenemos la fricción. Entonces ya volvamos aquí a nuestro problema. Esto nos daría menos mu k por mg por coseno de teta por L. Entonces ya tenemos nuestro trabajo de la fricción. Y como ya tenemos el trabajo de la fricción, ya lo podemos meter aquí. Entonces calculemos ese trabajo. Ayúdenme ustedes, por favor, hagan ese cálculo. ¿Cuánto es? ¿Tú nos puedes dictar los valores, por favor? Sí, profe. La velocidad es No, 7,7. no, mu k, la fricción. Espérate. 0,2. 0,2, la masa, 10,8 kilogramos. la gravedad pues 9,81. El El ángulo ángulo es 29,4. y L. Y déjame un segundo que no encuentro. Se me perdió. 0,35. Listo. Entonces, por favor, lo multiplican y me dicen con todo eso. Propiedad negativo 6,46 Joule. Menos 6,46. Sí, señor. Esperemos a que alguien más nos confirme para ver si sí lo hicimos. Sí, me da igual, profe. Sí, perfecto. Entonces, ya podemos volver aquí abajo. Y entonces esto nos daría 320,16 menos 6,46. Entonces, miren que pareciera que sí tiene suficiente energía, ¿sí o no? Entonces esto nos da 320,16 menos 6,46. Entonces nos da 313,7 joules. ¿Esto qué era? La energía total final en el punto B, que esto es igual a KB más V. Entonces pilas porque todavía no sabemos si eso tiene sentido o no. ¿Cómo saber si eso tiene sentido? Esto sería la masa por la rapidez en v al cuadrado sobre 2 más la energía potencial gravitacional en el punto B. Entonces una forma de darse cuenta si esto tiene sentido es la siguiente. Si yo les digo a ustedes, miren, esta vaina me dio la energía potencial en el punto B, me dio 350 joules. ¿Ustedes creen que eso tiene sentido? Que esta ecuación tendría sentido. Algo positivo que es esta energía cinética más esto que me dé 313,7. No. No, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando? Que este valor de la energía potencial sea como mucho, ¿cuánto? Como mucho puede valer 313,7, porque eso implicaría pues que esta velocidad es nula en ese punto, justo cuando recorrió el L.
Pero si nos da más grande que lo que tenemos aquí a la derecha, nos estaría dando como que un número negativo es igual a un número positivo. Entonces ahí nos daremos cuenta que no alcanzaría. Entonces por esa razón nos toca todavía calcular V. ¿Y cómo calculamos V? ¿Cómo calculan ustedes esa energía potencial acá, gravitacional? Esa sería la masa por gravedad, ¿sí? Dale. ¿Y qué altura le pongo? No sé. Seno, seno Es del esta amarilla, ¿cierto? Sí. Señor, triángulo. adelante, adelante. Sí, profe, yo lo haría con la razón de seno del ángulo por su Ujú. hipotenusa. Perfecto. O sea, lo más importante es darse cuenta que ahora lo estamos midiendo respecto a este punto, ¿sí? Digamos que se puede hacer así o simplemente estamos restando la altura final desde el piso, menos la altura inicial desde el piso, pues nos va a quedar solamente esta altura. Entonces lo que necesitamos es esta altura. Y para que les quede a ustedes un poquito más claro, miren, voy a sacar aquí el triángulo. Tenemos una altura, tenemos una cosa así, tenemos una cosa así, y sabemos que en este triángulo esta vaina mide L y esto tiene un ángulo teta. Y nos estamos preguntando cuánto es esta nueva altura. Esa es la pregunta, ¿sí? Entonces, así como dice él, recordemos que los senos y los cosenos y las tangentes y todas esas cosas relacionan, o sea, su definición está relacionando como los lados de los triángulos. Pues en este caso, por ejemplo, como estoy tratando de relacionar el lado opuesto de mi ángulo con la hipotenusa, pues yo tengo seno de teta igual al lado opuesto, que es h, sobre la hipotenusa, que es L. Eso quiere decir entonces que h es igual a L seno teta. Esto es lo que tú decías, ¿cierto? Para sacar esa altura. Sí, profe. Listo. Yo le doy un poco de vueltas más porque yo sé que algunos de ustedes a veces olvidan, digamos, esa interpretación de los senos como relaciones entre los lados, por eso lo hago. Entonces, esto sería mg ln seno teta. Y ahora sí vamos a calcular. Entonces, la masa era 10.8, la gravedad es 9.81, la longitud de esa era 0.35 y el ángulo era 29.1. ¿Cuánto les da esto? A mí me da 18,2, profe. 18.2. ¿Sí? ¿Están de acuerdo todos? Sí, verídico. Listo. Y entonces aquí esto nos está dando 18.2. ¿Listo? Joules. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Sí tiene sentido o no tiene sentido? ¿Sí se puede resolver o no? Esto nos dio un número positivo y entonces sí tiene sentido que algo al cuadrado y positivo quede igual a otro número positivo. Entonces, esto lo que quiere decir simplemente es que en el punto B, o sea, cuando llega acá, la partícula todavía tiene una velocidad mayor o igual a cero. Y por lo tanto, pues sí logró pasar. Entonces, la respuesta final. Yo ahorita les voy a mandar estos desarrollos si ustedes quieren. ¿Alguna pregunta ahí? Todo claro, profe. Muchas gracias. Listo, es muy importante de nuevo que ustedes marquen como los puntos, ¿cierto? Pues me parece a mí, la forma más fácil de haberla pensado es como, estos problemas de física mecánica con energías hacen que ustedes puedan como decidir cuáles son las etapas del sistema. Normalmente uno lo puede hacer todo de una, pero que digamos, ustedes también tienen esa libertad de escoger los pasos intermedios, si quieren. Entonces estoy esperando a ver si alguien pregunta algo en el... Hay que llenar como una asistencia. Bueno, creo que no hay más preguntas. ¿Más dudas? Profe, pues puedo poner otro ejercicio. Profe, tengo una duda con un ejercicio. Profe, tienes el micrófono apagado. Y ya lo expliqué todo. No, mentiras. Estaba diciendo simplemente que estaba contento porque este sí tiene píxeles.
Lo siento, es que el anterior no sé por qué me quedó tan mal. Por molestar. Un bloque se desliza sobre una pista curva que se muestra en la figura, listo. La pista tiene fricción despreciable, o bueno, que se puede ignorar hasta el punto más alto de la misma, ¿ok? Donde una fuerza de fricción detiene el bloque a una distancia d. Tan raro porque le salen tan chiquitas las letras. La rapidez inicial del bloque es v igual a 10.4 metros sobre segundo. La altura h respecto a donde arranca es 0.7. El coeficiente de fricción μk es 0.7. Encuentre el valor de la distancia d. Bueno, cuéntenme ustedes de nuevo si esto les sale en el examen y ustedes son honestos y no están contratando a alguien que les haga todo y no sé qué, sino que de verdad están demostrando que aprendieron. ¿Cómo lo harían? ¿Qué se les ocurre? Primero, ¿empezarían a hacer sumatoria de fuerzas o algo así? ¿O qué utilizarían? ¿Qué principio les ayudaría a resolver esto más fácil? Pues yo me acuerdo, profe, que una vez en clase hicimos un ejercicio medio parecido, pero la verdad me costó mucho. Ujú. Entonces, pues como nos piden la distancia, tenemos, dame un segundo, tenemos la velocidad, la altura y el coeficiente. Mm, ¿Tú crees que esto sería fácil si tú te pones a hacer como sumatoria de fuerzas, por ejemplo, cuando fuera esta cosa por aquí abajo moviéndose y todo eso? Digamos que los principios serían, ¿lo harías por cinemática, lo harías por sumatoria de fuerzas o lo harías por conservación de la energía o nosotros quedamos en conservación de momentum? no, por momentum no. Muy Mm, bien. eh, de pronto, sumatoria ¿De fuerzas de fuerza. o de energía? Pues digamos que al final nosotros lo podemos hacer por momentum, impulso, por sumatoria de fuerzas, por cualquier cosa lo podemos hacer. Lo que yo pienso acá es que sería más fácil por energías porque básicamente tenemos como un estado inicial. Este estado inicial, borro este, escojo uno que se note más. Tenemos este estado inicial, ¿listo? Y tenemos un estado final acá, en donde la partícula pues se quedó quieta, ¿cierto? V final igual cero. Entonces, como digamos que la idea de los métodos de energías es que a ti no te interesa qué pasó durante el movimiento. Eso puede ser que haya pasado por una montaña rusa abajo, que se haya dado 7 vueltas, no importa. Lo que importa es que al final se quedó quieto y tú puedes relacionar el estado inicial con el estado final. Ese es el poder como de las energías. Tú como que cierras los ojos. Tú solamente los abres cuando haya, por ejemplo, fricciones. Ahí toca tenerlas en cuenta. Entonces, teniendo en cuenta que es un estado final y un estado inicial, y yo simplemente lo que quiero es relacionar esos dos sin importar lo que pasó como en la mitad, pues yo lo haría por energías y vamos a ver si por energías nos sale fácil. De nuevo, lo que haríamos sería escribir las energías, la conservación de la energía, que nos dice que la energía mecánica total final es igual a la energía mecánica total inicial más el trabajo no conservativo, o sea, fricciones, más trabajo externo. Y ahora lo que tenemos que hacer es empezar a ver de nuevo qué es lo que sí hay acá. Vuelvo a repetir, digamos, las cosas. La energía mecánica, recordemos que es cinética más energía potencial, y la potencial, pues es gravitatoria, resortes y otros. Aquí no tenemos otros, no nos tenemos resortes, entonces nos quedamos solo con gravitacional. Y para gravitacional, recuerden que hay que escoger como un nivel de referencia y pues como esta altura h la están dando respecto a esa línea horizontal, pues vamos a escoger ese punto de partida como nuestra línea de referencia. ¿Hay trabajo externo? ¿Ustedes qué dirían? ¿Hay alguna pita, una cuerda por ahí alando, alguien empujando, algo así? No. No, entonces chao. Pero si hay trabajo no conservativo, ¿cierto? Bueno, entonces ahora vamos a reescribir esto que esto sería K final más U final igual a K inicial más U inicial más el trabajo no conservativo. Si la partícula al final terminó en reposo, ¿cuánto sería la K final? La energía cinética, Cero. cero. Entonces este K final es cero. Entonces si ves que yo ya estoy colocando la condición de que al final se quedó quieto, Eh, la U final, ¿cuánto sería? Ya estamos poniéndole valores. ¿Cuánto es la energía potencial gravitacional de la partícula cuando está aquí arriba, respecto a esta altura? Es la misma altura h, ¿no? Esta altura de referencia. ¿Estamos de acuerdo con que sería mgh?
Sí, profe. Listo. K inicial, si tenemos, miren que él no arranca del reposo, entonces esto sería m por b sub 0 al cuadrado sobre 2. Esto es K inicial. ¿Cuánto es la energía potencial gravitacional al inicio? Si él al inicio está sobre el nivel 0. 0 también. Entonces esto sería 0 y nos quedaría más el trabajo no conservativo. Entonces, ¿quién está haciendo trabajo no conservativo? ¿En qué zona? Evidentemente aquí en la rampa no es porque no hay flexión. El trabajo no conservativo únicamente ocurrió en esta zona de la distancia D. Y entonces, de nuevo, ¿quién hace ese trabajo no conservativo? Ese lo hace la fricción. ¿Y cuánto vale? Lo mismo de antes, ¿no? La fricción y vamos a hacer el diagrama de fuerzas. Esto siempre es útil para uno saber hacia dónde van las cosas. Entonces tengo la normal, tengo el peso y tengo la fricción. El desplazamiento va para la derecha, la fricción va para la izquierda, o sea que el ángulo entre esos dos vectores es pi, y coseno de pi es menos 1, entonces al final me da que esta vaina es menos e por la distancia d. Y ahí apareció nuestra incógnita, el trabajo no conservativo. Y la fuerza de fricción, pues en este caso es muy sencilla, ¿no? Es simplemente fuerza de fricción siempre es mu k por la normal, y en este caso la normal es igual al peso, no hay más fuerzas verticales. Entonces, mg. Ya tenemos nuestro trabajo, sería mu k por mg por d. Entonces esto sería igual a m por b sub 0 sobre 2 menos mu k por mg por d. Y ya podemos despejar. Nuestra incógnita es esta d. Entonces voy a pasar a sumar este término y voy a pasar a restar este al otro lado. Nos quedaría mu k por m por g por d igual a m por b sub 0 al cuadrado sobre 2 menos mgh. Miren que las masas se nos van. Chao, chao, chao. Y entonces tendríamos al final que la distancia d es igual a b sub 0 menos g por h sobre 2, todo dividido entre mu k por g. Sí, eso igual. Ya será ligero, ustedes pueden ir reemplazando desde antes, como quieran, no pasa nada. Pero lo que quiero es que quede como claro el planteamiento. ¿Fue fácil o no fue fácil utilizando energías? Sí. Profe, lo que no entendí es porque la parte del medio como que se borra. O sea, no importa que tenga que sea como una parábola o no. ¿Sí me Sí, no entiende? importa. Ya te voy a decir por qué. Resulta, esto, digamos, la explicación formal realmente es porque la fuerza gravitacional es conservativa. ¿Sí te suena esa palabra de conservativo? Observativo, más o menos. No tengo muy Conservativo, concepto. Sí. conservativo lo que quiere decir es que hay varias formas de describir, de asociar algo a a que una fuerza que es conservativa. Una de las cosas es que la fuerza se puede deducir de una energía potencial, esa es una, la componente en el eje X, por ejemplo, pero la otra es que el trabajo de una fuerza conservativa, de ir, digamos, desde un punto A hasta un punto B, de f de x, ese trabajo no depende de la forma en que yo voy del punto A al punto B. Entonces, digamos, si este es el punto A, ese es el punto B, yo puedo ir en línea recta o puedo ir así, o puedo ir así, ¿sí? Y llegar, y el trabajo me da lo mismo. Entonces, resulta que cuando la partícula se movía en esa curva rara, la única fuerza realmente que estaba ahí asociada, ya vamos a mirar, también hay una normal, ¿no? Pero la única fuerza que está asociada para hacer trabajo, pues la gravedad. Entonces, para la gravedad, mira que tú partiste de este punto y terminaste, digamos, en este punto, ¿cierto? Sí, A la señor. gravedad no, a la gravedad no le interesa si tú te moviste así, si tú te moviste así, si tú te moviste como sea. Para la gravedad lo único que importa es que esta altura cambió, porque la fuerza gravedad pues va hacia abajo en esa dirección y es una fuerza conservativa. Entonces por eso no importa. Y la otra razón por la que no importa es que si yo me paro, por ejemplo, por acá, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando en mi partícula en este momento? Yo tengo la fuerza de gravedad, cuyo trabajo pues es el que estamos estudiando ahorita, y estamos diciendo que es una fuerza conservativa, y la otra es la normal, aquí no hay fricción. Y resulta que como la normal siempre es perpendicular al desplazamiento, o sea, el desplazamiento siempre es así, tangencial, ¿cierto? Si digamos ahora yo lo pinto acá, pues el desplazamiento va en esta dirección y la normal también. ¿Qué ángulo hace la normal y el desplazamiento? 90.
Y entonces, ¿cuánto es el trabajo que haría la normal para un desplazamiento que es perpendicular? Sería la normal, que es constante, bueno, no es constante, pero vamos a ponerlo en cada punto en un desplazamiento muy chiquito. La normal, por ese pequeño desplazamiento, por el coseno del ángulo entre los dos. ¿Cuánto es el ángulo que hace ese desplazamiento que va así tangencial con esta normal que siempre es perpendicular? 90. 90, ¿sí o no? Y coseno de 90 siempre te da cero. Ok. O sea, la normal no hace trabajo en el desplazamiento. Entonces, como solo tengo estas dos fuerzas, la única que termina haciendo trabajo es la fuerza de gravedad, pero esa es una fuerza conservativa. Entonces yo calculo, o sea, podemos hacer la integral y todo eso, y al final uno demuestra que solamente depende de este cambio de altura. Ok, Entonces, profe. en resumen, sí, solo se tiene en cuenta, o sea, no importa esa zona porque no hay fricción, pero si hubiera fricción, la fricción no es conservativa, entonces sí nos tocaría hacer como una integral sobre toda esta curva, una integral de línea, teniendo en cuenta la curvatura de esa cosa y todo el rollo. Profe, ¿Queda claro? entonces, cuando no es conservativa, nunca va a perder energía independientemente del trayecto. No, cuando sí, cuando es conservativa, lo que único que va a importar es como la diferencia entre el punto inicial y el punto final, pero no va a importar el trayecto. Cuando no es conservativa, pues sí va a importar el trayecto. Por ejemplo, si tú tienes esa trayectoria ya con fricción, digamos, si yo hago esta trayectoria con fricción y yo hago ahora una trayectoria así que es más larga con fricción, ¿en dónde crees que pierdes más energía por fricción? ¿La más Donde, corta o la más larga? sí, donde recorre más distancia. La que recorrió más, porque entre más recorra, más fricción, más me caliento, más pierdo energía. Entonces ahí se nota que no es conservativa. La otra forma de definir esto también es que el trabajo en una fuerza conservativa es cero cuando tú vas del punto A y vuelves al punto A. Entonces, si tú, por ejemplo, para la gravedad, tú haces esto y luego bajas y vuelves aquí al mismo punto, pues el trabajo es nulo, porque lo que ganaste lo perdiste. Pero si tú tienes fricción y vas y vuelves, perdiste en ambos casos. Entonces el trabajo no es nulo. Ok, profe. Listo. ¿Listo? Eso Entonces, aplica bueno, a una cámara de vacío o algo así. Que no. en una cámara vacío, pues digamos que tú estarías eliminando la fuerza de arrastre con el aire y entonces podrías eliminarla. Acá esta fricción que hay muchas fuerzas como resistivas. Esta fricción que estamos teniendo acá en cuenta es una fricción entre superficies, un roce. Y son no conservativas porque cuando las partículas, digamos, rozan una con la otra, eh, tú tienes que hacer un trabajo microscópico que hace que esos átomos en esas superficies vibren. Y cuando vibran, lo que estás haciendo es que se calientan. Eso es lo que llamamos calor, aumenta la temperatura. Y eso hace que estemos perdiendo energía mecánica en forma de esa vibración que es energía térmica. Cuando tú hablas del rozamiento con el aire es parecido, pero no es lo mismo, ¿sí? Porque, digamos, cuando tú hablas de rozamiento con el aire ya no tienes como un coeficiente de fricción con el aire, tienes es como un coeficiente de arrastre, pero además depende como del área, ¿cierto? Por esas razones que los paracaidistas, pues al principio cuando se lanzan van muy rápido y si quieren ir muy rápido, pues se ponen en una posición con la menor área transversal posible. Y cuando ya se quieren frenar para no matarse, que es un deseo natural del ser humano, pues abren el paracaídas para aumentar el área, ¿cierto? Sí. Entonces, pero al final es eso. Y si se lanza un paracaidista en una cámara en vacío, pues no le va a servir el paracaídas, porque el aire sería la resistencia y entonces eso se utiliza. Hay unas cámaras gigantes, tú puedes buscar en YouTube una cámara de vacío gigante en donde se demuestra precisamente que si yo quito el aire, una bola de bolos cae con la misma aceleración que una pluma. Wow. Sí, la puedes buscar en YouTube y ahí se puede ver, pero porque eliminamos la resistencia del aire. Ah, entonces no importa ninguna porque la razón a la que caen, bueno, la gravedad es igual para acto igual Exacto, sobre. exacto, porque digamos cuando están cayendo en caída libre, pues tenemos como un mg, y entonces tenemos masa por aceleración igual a mg, y como la masa inercial, que es la que aparece aquí en la ley de Newton, coincide hasta la máxima precisión que se ha medido con la masa gravitacional, entonces te da que la aceleración para todos los cuerpos es la misma, independiente de su masa. Sí. Lo que pasa es que Aristóteles pensaba que eso no era cierto, pues, obviamente tú sueltas una pluma y sueltas una piedra y si entonces la piedra cae más rápido, la pluma no tanto, pero eso es porque no estamos bajo las mismas condiciones. Una pluma está diseñada para que el aire le haga harto arrastre, porque así pueden volar los pájaros. Si las plumas no, si las plumas tuvieran Muy resistencia, sólido. bueno, tuvieran tanta fuerza como una piedra, pues ningún pájaro volaría, ¿sí?
Sí. Entonces, pero bueno, ahí lo puedes buscar para que veas que eso sí se cumple en precisión experimental. Ah, listo, profe, muchas gracias. Con gusto. Bueno, creo que hay otra pregunta que había mandado Mariana hace rato. Pero vamos a hacer una pausa en este momento para que ustedes por favor llenen esa lista de asistencia. ¿Listo? Entonces, les voy a dar unos 4 minuticos por favor para que la llenen y volvemos. ¿Les parece? Vale, profe. Entonces llenen todos eso mientras yo copio acá. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Ya la llenaron o necesitan un minuto más? Ya, profe. Ya la llené. Listo, gracias. Les recomiendo que lo llenen por favor porque esto hace que se vea que les sirve a los estudiantes y pues se hacen estas actividades porque si al final se ve que nadie va, a pesar de que hayan ido, pero no llenan eso, esa es la evidencia, entonces pues no se hacen las actividades. Entonces, gracias. Bueno, les estoy compartiendo ya mi pantalla, ¿la están viendo? Sí, profe. Sí. Listo, gracias. Entonces aquí se considera un bloque de masa M de no sé cuántos. También les recomiendo antes de seguir que hagan como esos quizzes de entrenamiento o incluso creo que hay un parcial de entrenamiento en Virtual Sabana en el curso general de Física Mecánica del profesor Jorge Luis Sánchez. Ahí ustedes pueden entrenar y sacar problemas y ver cómo están y hacerse un diagnóstico y de pronto asustarse, pero pues ya con eso decidir preguntarle a la gente y preguntarle a los profesores. Entonces dice que hay un bloque de masa M, desciende por una rampa, curva de altura tal, al bajar de la rampa la masa se encuentra en una región rugosa, de extensión no sé cuánto, de manera que el coeficiente de fricción entre la superficie es desconocido. ¿Por qué de manera? El coeficiente entre la superficie es desconocida. Después de pasar por esta región, el bloque golpea un resorte con tal constante, comprimiéndolo a una distancia tal. Cuando dicen que lo comprimió a esa distancia tal, quiere decir que esa fue la máxima distancia de compresión. O sea que se estará moviendo, si llegó a su máxima distancia, a la máxima distancia de comprimirlo, ¿se estará moviendo ahí en ese punto, cuando logró la máxima distancia de comprimirlo o no? No. Digamos que si el resorte, ¿no? ¿Cierto? Porque si se estuviera moviendo, pues esta no sería la máxima distancia, lo seguiría comprimiendo. Entonces ahí está la clave. Nos están dando una clave importante y es que cuando lo comprime, digamos que lo comprime a una distancia que nos dijeron ahí X, ahí la velocidad final es nula, porque es lo máximo que lo pudo haber comprimido. Si no fuera nula, se seguirá moviendo hacia la derecha y eso querría decir que lo estaría comprimiendo más. Bueno, entonces nos están dando este estado inicial. Aquí la rapidez inicial es nula. Una altura inicial, nos están diciendo que acá hay una fricción y nos están dando también este dato. ¿Cómo harían ustedes esto? De nuevo les pregunto, más bien, ¿cuál sería la forma más fácil de hacerlo? ¿Será que es más fácil por energías, por sumatoria de fuerzas, por momentum? ¿Qué Por creen? energía. ¿Energías? Yo también digo energías. Yo ya les he repetido, pero quisiera escuchar tú por qué dices que por energías. ¿Porque estamos en el capítulo de energías? ¿O por qué? Porque el anterior también fue más fácil por energía. Eso también es una buena intuición. Uno se va dando cuenta que por energías es como más fácil y de nuevo pasa como lo mismo. Que, que nos están dando como un cambio en un estado inicial y un estado final, ¿sí? Entonces, digamos que podríamos pensar así para hacer, como es un estado final y un estado inicial, pues simplemente vamos a tener en cuenta de pronto las energías, las interacciones no conservativas, y vamos pues a hacer un balance de energías. Es muy sencillo. Entonces vamos a escribir otra vez nuestra ecuación de la conservación de la energía. Energía mecánica total final es igual a energía mecánica total inicial más el trabajo no conservativo más el trabajo externo. Otra vez, aquí el sistema de nosotros sería el bloque más la Tierra, porque por eso tenemos energía potencial gravitacional, más el resorte. Si ese es nuestro sistema, ¿hay fuerzas externas? ¿Ustedes qué dirían? ¿Hay algún trabajo? No, Sería el profe. resorte, ¿no? El resorte está dentro de nuestro sistema, porque vamos a considerar su energía potencial. Eso es una buena pregunta y por eso lo hago. Si digamos tú metes al resorte dentro de las energías potenciales, o sea, si pones un K por X al cuadrado sobre 2,
quiere decir que lo estás considerando dentro del sistema. Y al considerarlo dentro del sistema, entonces no lo consideras externo. Pero si tú no lo consideras dentro del sistema, entonces no podrías incluir esa energía potencial. Y tendrías que calcular el trabajo externo, que te va a dar esto mismo, ¿sí? Entonces, si tú metes la energía potencial elástica, el resorte hace parte del sistema. ¿Queda claro? Sí, profe. Listo. Entonces, este trabajo otra vez se nos vuelve nulo, pero sí hay trabajo no conservativo, porque aquí hay una fuerza de fricción. Ahora bien, otra vez recordemos que la energía mecánica es K más U, y que U puede tener varias formas. Cuando ustedes ven electricidad y magnetismo, aquí están otras, aquí está la eléctrica. Esto les va a servir también en electricidad y magnetismo. Resortes, porque esto es un principio general. ¿Y esto qué más será? Gravitacional. ¿Cuál de estas quedan en este problema? ¿O cuáles se van? El resorte no. El resorte se queda, ¿cierto? Sí. El resorte se queda. Listo. ¿Gravitacional se va o se queda? Se queda. Se queda porque tenemos un cambio de altura y tenemos gravedad. Eléctrica, ¿se va o se queda? Se va. Se queda. Ah, ya, ya. Se va, sí. Pues existe, ¿no? Pero no es hay un cambio neto. Y otras, pues no nos dijeron nada de otras. Entonces, ojo, porque ahora nos quedan estas dos. Bueno. Y teniendo en cuenta eso, entonces ahora tendríamos nuestra energía final, sería K final más U gravitacional final más U del resorte final. Y esto sería igual, si ven que la U final la descompuse en dos, la gravitacional y la del resorte. Y ahora vamos a escribir esta parte, la inicial. Entonces será K inicial más U gravitacional inicial más U resorte inicial más el trabajo no conservativo. Entonces, antes de calcular el trabajo no conservativo, como lo hemos venido haciendo desde antes, miremos cuánto valen algunas de estas energías. Si se supone que hemos comprimido el resorte hasta su máximo, ¿cuánto valdrá la K final? Acá. Si él está quieto ahí. Cero. Sí. ¿Cuánto valdrá la U gravitacional final? Si al final estamos aquí abajo precisamente, el bloque está acá, precisamente en el nivel de referencia. ¿Cuánto valdría entonces la gravitacional respecto a ese nivel? Negativa. Bueno, puede ser, si eso podría ser si yo estuviera midiendo desde aquí arriba, será negativa. Pero yo no estoy midiendo desde allá, estoy midiendo desde acá abajo. No lo había dicho. Voy a medir desde allá abajo. Entonces sería cero, ¿cierto? Sí. Entonces este man vale cero. Y al inicio, esperen, esto es el final. Y al final tenemos del resorte, ¿tendremos alguna energía potencial almacenada en el resorte? Pues sí, ¿no? Porque se supone que lo comprimimos. Entonces esto nos daría K por X al cuadrado sobre 2, más 0 más 0. ¿Hay alguna Sí. pregunta ahí? Listo, gracias. Igual, K inicial. K inicial es nula porque la rapidez inicial es nula, entonces esto vale 0. Es que eso es lo chévere, ¿no? Se llena de puros ceros. Si uno lo hace bien, eso se llena de puros ceros y uno no se saca, que eso es lo mejor. La U gravitacional al inicio. Si tenemos energía potencial gravitacional, ¿tiene altura al inicio? Sí, profe. Sí, Sí, ¿cierto? profe. Entonces sería M por G por H, esta misma H. Esta es la parte inicial. ¿Tenemos energía potencial del resorte al inicio? ¿Al inicio está presionado el resorte o algo así? No, cero. Cero. Más trabajo no conservativo. Y ese trabajo no conservativo, pues vamos a volverlo a deducir, pero la apuesta es que el trabajo no conservativo, que sabemos que es el trabajo de la fricción que ocurre en esta zona, pues nos tiene que dar menos F por la distancia, ¿cierto? La fuerza de fricción por la distancia. Y bueno, cuando hacemos el diagrama de fuerzas, entonces tenemos hacia acá la fuerza de fricción, tenemos la normal hacia acá, tenemos el peso hacia acá. Esto quiere decir que la normal es igual a mg, porque no hay más sumatorias en esa dirección y no hay aceleración. Y como el desplazamiento va hacia la derecha y la fuerza de fricción va hacia la izquierda, pues por eso aparece ese signo negativo.
Y entonces al final esto nos daría menos mu k, porque está deslizando, por m por g por d. Que me pareció a lo que siempre hemos estado haciendo. Entonces esto sería m por g por h menos mu k por m por g por d. Y se me olvidó cuál era la pregunta. Coeficiente de fricción. Entonces ahora lo que hay que hacer es pues reemplazar y despejar. Entonces si quieren hagamos el ejercicio numérico. Pónganse a reemplazar por favor cuánto les da esto, k por x al cuadrado sobre 2, cuánto les da esto, cuánto les da esto, y sacamos el valor. Pero antes, pues también quisiera preguntarles, ¿queda claro? O sea, yo no sé, pero si se dan cuenta, es súper corto resolver estos problemas con energías. No entendí muy bien por qué K se cancela. ¿Cuál k? Energía Ah, k cinética inicial. inicial. Ujú. K inicial porque al inicio tenemos una rapidez inicial igual 0. Entonces tu k inicial es m por b inicial al cuadrado sobre 2 y te da pues 0. Ah, gracias, profe. Con gusto. Tengan cuidado porque aquí esta K que yo pongo es la K del resorte, no es la K de energía cinética. ¿Alguna otra pregunta antes de seguir? Ya que la tienen fresquita. Yo sigo insistiendo en que a mí me parece que con energía es la forma más. Entonces, por favor, reemplacen. ¿Cuánto les da el primero? K por x al cuadrado sobre 2. No alcanzo a ver. ¿K cuánto es? ¿2250? Vale. Pues voy a dejar que ustedes. ¿Nos puedes escribir, Mariana, de pronto los valores del problema ahí en el chat para que los demás lo puedan hacer, por favor? Dale, profe. Muchas A gracias. mí me dio 337,5, profe. ¿Qué? ¿El primero? Sí. Listo. Los demás, por favor, también confirmarlo para que nos aseguremos. Estos problemas que han puesto, pues digamos que a mí me parece que resumen bastante bien como el segundo corte. Entonces, espero que les esté sirviendo a todos. Profe, el x al cuadrado x se toma como 0.3. Si es la elongación, sí señor, x es 0.3. Uno, pues, digamos, ahí realmente debería ser como negativo porque lo está comprimiendo y todo, pero como va al cuadrado, pues no importa. Entonces sí, 0.3 al cuadrado. Pero es que a medio diferente a Valentina, me dio 101.25. ¿Sí? Entonces necesitamos una tercera opinión y lo hacemos por votación. No, sí, es que me faltó el llevar al cuadrado. Perdón. Ah, listo, listo. Entonces, ¿cuántos queda? Muy bien. 101.25. 101.25 joules. Listo, muy bien. MGH, A mí me dio 271,2. También. listo. Menos mu sub k y mg de cuánto. A mí me dio 672,9. ¿Qué tal? ¿Sí o no? Sí, profe, A mí igual. me dio lo mismo. Perfecto. Mire que se va a todos los joules y nos queda algo adimensional, como debería ser el coeficiente de fricción. 231.2 menos 101.25 igual, y esto dividido entre 672.9. Y aquí me está dando diferente la respuesta que está ahí en ese problema. Está dando 0.193. Y aquí dice que la respuesta correcta es 0.253, ¿cierto? Sí, profe. De todas maneras, verifiquemos nuestra solución. Yo confío más en mi solución porque ha sido validada por todos sus ojos, pero vamos a revisar por si acaso nos hemos equivocado en algo. Considero un bloque más que desciende por una rampa de curvatura al bajar de la rampa. No nos dijeron una velocidad inicial, ¿cierto? Yo asumí que era nula. Una posible causa de discrepancia es que sí haya una velocidad inicial, porque si hay una velocidad inicial, ¿ustedes qué creen? Si hay una velocidad inicial, para que lo comprima lo mismo, ¿la fricción debería aumentar o disminuir? Disminuir, sí. A ver, pensemos, si disminuye, si tiene velocidad inicial, tenemos como más energía. Y si disminuimos la fricción,
cuando lleguemos a un resorte, pues vamos a tener un montón de energía cinética, entonces lo va a comprimir más. Si tenemos velocidad inicial y queremos que lo comprima exactamente lo mismo, entonces necesitamos que pierda más energía dentro de la zona de fricción, o sea que mu k debería aumentar, más grande. Entonces una posible razón es que falta ese dato de velocidad inicial, pero miremos también nuestra álgebra por si acaso. El balance de energía está bien. Ah, Vamos a profe, mirar acabo de empezar y la embarramos metiendo el dedo para la para la potencial inicial. ¿sí? Para el MGH, Sí, ¿cuánto no, o da? sea, me había dado 231, pues no creo que la embarré ahí metiendo el dedo. Es 271.21. Listo, vamos a ver. 271.21 joules, ¿verdad? Entonces esto nos daría 271. Y vamos a ver si ahora sí nos da bien. Y a uno le toca, o sea, ustedes como ingenieros tienen que hacerlo todo bien, incluso meter el dedo, ¿sí o no? ¿Qué tal uno todo ese montón de trabajo teórico e ir a tirárselo porque metió mal el dedo? Y ahora sí, me dio 0.253 cuando lo aproximo. Claro, ¿cómo íbamos a dudar del profesor Jorge Luis? Me imagino que fue el que hizo este problema. Sí, él es el más teórico. Entonces, ¿qué tal? ¿Fácil o difícil? Más o menos, profe. Miren que el planteamiento, digamos, ya el desarrollo después algebraico y eso es largo, pero el planteamiento como tal, el balance de energías es muy sencillo. ¿Qué tienen que hacer? Escribir la ecuación general de conservación de la energía. Segundo, identificar cuáles energías potenciales tienen, ¿cierto? Tercero, identificar cuáles son los puntos iniciales y finales que quieren estudiar y de acuerdo a eso, pues empezar a poner cuáles son los valores en cada uno de esos momentos y listo. La idea también es que traten ustedes de coger estos problemas ahorita. Yo les voy a, pues se queda la grabación y yo les mando ahorita este PDF también, pero la idea es que ustedes si quieren de verdad estudiar y practicar, lo que tienen que hacer es sentarse a volver a hacer estos problemas. Si ustedes no los pueden hacer todavía solos, todavía no han entendido. Y para eso van a tener pues ahí el documento para que lo puedan mirar. Pero ustedes tienen que hacer ese ejercicio de hacerlos, porque ese ejercicio de hacerlo solos implica que ustedes tienen que pensarlo y plantearlo y entonces ahí es donde uno empieza, pero ¿cómo fue que hicieron? Porque uno se está acordando visualmente, pero no entendió. Y uno está tratando de acordarse de una película. Si ustedes de verdad quieren entender y poder resolverlo todo, no tienen que acordarse simplemente de la película, tienen que entender la trama. Y para entender eso, pues tienen que hacer el ejercicio. Bueno, voy a mirar si hay más preguntas que hayan enviado de pronto. ¿Si les ha servido algo? ¿Si han entendido algo nuevo o están peor de confundidos? No, profe, la verdad, mucho mejor. Claro, Listo. profe, completamente. Ustedes que son mis alumnos. Bueno, Andrés no. Tengo aquí unos cuantos alumnos míos. A ver, aquí mandaron otro. Entonces, me quieren es como corchar. A ver, ¿dónde está? Listo, vamos a ver este problema. Qué sabrosura, ¿no? Tiene de todo. Un bloque de masa M está unido a otro bloque de masa M mayúscula por medio de una cuerda de masa despreciable e inextensible, la cual pasa por una polea de masa y radio despreciable. Todo es despreciable. La masa M yace sobre un plano inclinado de ángulo de inclinación, yo no sé qué, respecto a la horizontal. Y la masa M mayúscula se encuentra unida a un resorte de constante elástica, yo no sé cuánto. Cuando el sistema se encuentra en equilibrio, la longitud natural del resorte es 20 centímetros. Entonces, eso lo que quiere decir es que todas las distancias que nosotros estudiemos en el resorte para la elongación, no las podemos hacer como restándole a cero, sino que tenemos que nuestra distancia de referencia es 20. Si nos dicen, no, la posición de resorte ahora es 30 centímetros, entonces lo que sea elongado sería 30 menos 20 igual a 10. Entonces sería el x que ponemos en k por x al cuadrado sobre 2. Eso es lo que quiere decir. A ver, dice, si la masa m es alada, de manera que se mueve 20 centímetros hacia abajo sobre la superficie del plano,
de manera que el resorte se estira 20 centímetros. Ok. Determina la energía cinética del sistema cuando el resorte vuelve a su posición de equilibrio. Tome... ¿quién sabe qué será eso? K, de pronto. No sé. ¿Qué es lo que dice ahí? Tome qué. ¿Qué parte, profe? Ah, la gravedad. Ah, la gravedad. Pero está saliendo súper mal renderizado eso. Es raro, algo pasó en la configuración de esos problemas. Sí, a veces los números salen bien chiquitos, profe. Sí, yo me he dado cuenta que me ha pasado una cosa así con los nuevos problemas que les estoy colocando con figuras, con gráficas, pero ya encontré cómo arreglarlos, pero no sabía que también se estaba presentando en otras situaciones que no tengan esas figuras dinámicas. Qué raro. Voy a decirle a José Luis, ¿de dónde sacaste tú este problema? ¿De nuestro curso o del curso de Jorge Luis? Lo saqué yo, profe, de un De, quiz. de un quiz, pero ese quiz, ¿de dónde lo sacaste? Del que tú nos hiciste. Ese fue el primero de conservación de la energía, creo. Ah, ok, pero entonces estos sí son los que vienen del banco de él. Me toca revisarlos. Listo. Gracias. A ver, yo me perdí la condición inicial. A ver, un bloque de masa me está en otro bloque, por medio de una cuerda, no sé qué, no sé qué, no sé qué. No sé si se da la longitud natural de resortes 20 si la masa. Bueno, nada. Me están diciendo que el primer caso es que este 20 centímetros preciso de la jalan 20 centímetros es muy confuso. Entonces, el primer caso es el siguiente. La condición inicial es que esta cosa se aló una distancia acá de 20 centímetros, ¿sí? Eso quiere decir entonces que nuestra masa de acá se subió una distancia también de 20 centímetros. O sea, finalmente nos están dando la elongación inicial del resorte. ¿Está bien? Y esta es como nuestra posición de referencia. Este es nuestro estado inicial. El estado final, entonces, es que todo vuelve a su posición como estaba. Entonces, eso lo voy a pintar. ¿Qué elección de colores tan mala yo hice? El estado final es cuando ellos vuelven acá, porque vuelven a devolverse otros 20, ¿cierto? Eso es lo que nos están diciendo, cuando vuelve a su posición de equilibrio. Entonces, vuelve otros 20, este vuelve acá, ¿listo? O sea que la elongación final es 0, pero entonces eso quiere decir que se están moviendo. Hay una velocidad final y hay una velocidad final, que es la misma, salvo la dirección, la rapidez es la misma, por lo que están atados por una cuerda. Entonces tenemos un estado inicial en donde nuestras partículas están en ciertos puntos y están quietas. Y tenemos un estado final donde las partículas se están moviendo. Entonces, si tenemos otra vez una cosa en donde sea como estado final, estado inicial, lo pueden hacer por energías o lo pueden hacer por leyes de Newton, por donde creen que de pronto será más fácil. Energía. Energías. Entonces, otra vez vamos a explicar y a escribir nuestra ecuación de la conservación de la energía. Entonces, la ecuación de la conservación de la energía nos dice energía final mecánica igual a energía inicial mecánica más trabajo no conservativo más trabajo externo. ¿Hay trabajo externo? Profe, el de la tensión de pronto. Podríamos pensar que hay trabajo de la tensión, ¿cierto? Pero entonces esa hace parte del sistema. Digamos que esa no está aumentando la energía, simplemente está ligando nuestras partículas, pero como tal, ella lo único que está haciendo es que el bloque de masa pequeña se mueva a la misma aceleración que el bloque de masa grande, pero no está metiendo ni sacando energía de nuestro sistema porque estamos asumiendo que no es extensible ni nada de esas cosas. Entonces, sí, y yo precisamente por eso le pregunté, cuando yo les he dicho a ustedes, hay trabajo externo cuando haya como una cuerda, pero una cuerda, digamos, externa, alguien la está jalando, un motor o lo que sea, o una persona empujando. Entonces, esta cuerda que es como interna de nuestro sistema porque realmente no está ejerciendo trabajo, sino que está respondiendo a las interacciones entre el resorte y estas cosas, no genera, no quita ni pone energía. Entonces, digamos que no genera trabajo y por lo tanto, pues no hay trabajo externo. ¿Queda claro, Mariana? ¿Mariana? ¿Sí es Mariana? Sí, profe. Listo. Entonces, no hay trabajo externo. ¿Hay trabajo no conservativo? Nos dijeron que había fricción o algo así. No. No. Entonces, este es súper fácil porque queda solo energía final igual a energía inicial.
Pero también hay que tener en cuenta una cosa, la energía potencial otra vez, tenemos gravitacional y tenemos elástica, de resorte. ¿Estamos de Profe, acuerdo que hay dos, señora? es que no entendí muy bien por qué el trabajador no conservativo es cero. Me perdí Porque no hay ahí. fricción. Ah, ok, sí, sí. Sí, Y la porque no otra hay es fricción ni por lo arrastre con el aire. ¿Señora? y el otro trabajo es por lo que nadie, o sea, no hay nadie que esté haciéndolo, ¿sí? No hay un agente externo moviendo las cosas, exacto. Lo que, digamos que al principio hubo un agente externo que bajó la masa, digamos, y la puso en esta posición, eso es verdad, pero nosotros no estamos considerando ese estado de movimiento mientras esa persona lo bajó. Estamos considerando es cuando lo liberó, y entonces ya no existe ese agente. Ok, listo, gracias, profe. Listo, entonces, y en energías potenciales, con gusto, en energías potenciales, entonces tenemos gravitacional y tenemos elástica, ¿sí o no? ¿Hay alguno que quiere que le pongamos eléctrica? No. Por ahora no. Entonces, tenemos solamente esas dos, y bueno, entonces arranquemos a escribirlas. La energía mecánica final sería energía cinética del sistema más energía potencial gravitacional del sistema más energía potencial elástica del sistema, y esto tiene que ser igual a la energía cinética total inicial más energía potencial gravitacional inicial más energía potencial elástica inicial. Entonces esto es final, esto es final, esto es inicial, esto es inicial. Y empecemos a tratar antes de poner todos los valores a ver cuáles son nulos. Al inicio, a ver, al inicio cuando esto está justo antes de soltarse, ¿se están moviendo las cosas o no? No. No. Entonces, ¿qué se vuelve cero de todas estas cosas que tengo acá? Mm, la fuerza Al gravitacional. inicio. No, la K inicial, la cinética, porque están todas quietas. ¿Listo? Esa es la que tenemos. Y ojo, porque como vamos a medir cosas gravitacionales, tenemos que escoger niveles de referencia. Entonces, si ustedes están de acuerdo, para la partícula de masa m pequeña, yo puedo escoger este nivel donde él estaba al inicio. Y para la partícula de masa m grande, puedo escoger, ¿dónde era que estaba al inicio? Puedo escoger este nivel para ella como este nivel de referencia. Yo puedo escoger niveles diferentes para cada uno de los cuerpos. Y yo los escojo así porque me parece que es más fácil ponerlos hacia el inicio para que al inicio de eso valga cero. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Pero entonces después esos niveles no se pueden mover. No se pueden mover, muy bien, no se pueden mover. Yo los escogí y los debo mantener durante todo el problema. Ujú. Ah, listo, listo. Entonces el gravitacional inicial vale cero. ¿Sí ven? Por eso fue que los escogí. Porque el gravitacional inicial es sumarle el de la masa m y sumarle el de la masa m mayúscula. Pero pues ambos están en su nivel de referencia inicial, entonces los puedo anular. Y tenemos una energía potencial elástica del resorte al inicio. Sí, porque está estirado 20 centímetros, ¿cierto? Eso es lo que nos dijeron. Por eso estamos allá arriba. Entonces esto sería 0 más k por x inicial al cuadrado sobre 2. Ojo con esa k. La voy a borrar y la voy a poner k del resorte. K del resorte por x inicial al cuadrado sobre 2. ¿Me hago entender? O sea, finalmente al inicio la única energía que tenemos, habiendo colocado los sistemas de referencia así, para la energía gravitacional y teniendo en cuenta que están en reposo, la única energía que tenemos es elástica. ¿Sí o no? Sí. Listo. Y ahora vamos a la parte final. Esta parte final es más larga, ¿cierto? Entonces voy a escribirlas una por una. K final. Obviamente, al final, el resorte se devolvió. Vamos a suponer que el resorte no tiene masa, entonces no nos va a interesar su energía cinética. Eso es una idealización. Vamos a suponer que el resorte es muy liviano comparado con las otras cosas. Y las cosas se están moviendo, ¿cierto? Entonces al final tendríamos una energía cinética y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo la escribirían? La energía cinética, ¿cómo se escribe? Para dos partículas que se están moviendo. Díganme ustedes si es M... ¿Cómo? ¿Cómo? Dime. Así, suman las dos masas para que sea una sumatoria.
Sumar las dos energías. Perdón, de energía, sí. Muy bien. Más m b final de m al cuadrado sobre 2. ¿Sí o no? Así sería, ¿cierto? Sumo la energía cinética. David, ¿y será que hay alguna diferencia? ¿Hay alguna diferencia entre las dos velocidades finales o son la misma? Las rapideces, perdón, más bien, las rapideces. No son la misma. Son la misma por la cuerda. Porque si no fueran la misma, quería decir que la cuerda se está estirando o se está comprimiendo. Entonces aquí simplemente podemos ponerle masa por rapidez final al cuadrado sobre 2 más masa por rapidez final al cuadrado sobre 2. Y entonces se cumple lo que tú habías dicho casi. M más M sobre 2. Pero solamente es en este problema que pasa eso. ¿Alguna pregunta? Entonces ahí está acá final. Si tienen alguna pregunta, háganla. No entendí. ¿Son la misma por la cuerda? O sea, porque la cuerda los jala el tiempo. Exactamente. Entonces si digamos tú tienes que este bloque va a 1 metro por segundo hacia abajo, eso quiere decir que este bloque tiene que ir a 1 metro por segundo en esa dirección. Porque si no fuera así, la cuerda se estaría estirando, ¿cierto? Si un lado de la cuerda va más rápido que el otro, pues tú lo estás estirando, la estás comprimiendo, ¿cierto? Ok, sí. Es eso. La velocidad no es la misma porque las direcciones son diferentes, pero la rapidez, que es la que está metida acá en la energía cinética, la rapidez sí es la misma. Es por eso. Ok, ok, vale. Gracias. Listo. U gravitacional final. U gravitacional final sería la U final de la masa m más la gravitacional, ¿no? Más la U final de la masa m mayúscula también gravitacional. Y entonces ahí es donde sí tenemos que hacer un par de cosas, porque ¿cómo sacamos la U gravitacional final de la masa m minúscula y cómo sacamos la de la masa m mayúscula? Entonces empecemos con la masa m mayúscula, que es la más fácil. La de la masa m mayúscula, cuando ella está aquí, en la parte final, cuando va acá, ¿cambió su altura respecto al nivel de referencia? Sí, cambió, ¿cierto? Al inicio estaba aquí, este es el inicio y este es el final. Entonces sí cambió, se movió. ¿Qué debería yo escribir ahí? ¿Cómo sería eso? Sabemos ¿Es que es MGH, pero ¿hay profe, alguna... posición o distancia? Señor, Ahí se toma posición o distancia para saber si es valor absoluto o se toma con la dirección. se toma posición, es una diferencia entre ellas dos, se toma posición. Entonces Pero, sería positiva, sería negativa. profe, ¿cuál es la que es valor absoluto? ¿La distancia? Eh, sí, la distancia se supone pues, que es valor absoluto. Ah, listo. Entonces aquí es negativo porque estamos por debajo, ¿cierto? La energía potencial aumenta cuando yo lo subo, la energía potencial disminuye cuando yo me bajo. Como yo respecto a este nivel de referencia me bajé, entonces estaría menos m por g, y recordemos que lo que bajó fue 20 centímetros, de una vez pongámosla 0.2, para que no haya problemas de volverle a meter el menos. El menos lo puse aquí explícito. ¿Queda claro por qué es el menos? Como el bajó, la energía potencial debe disminuir, por eso es un menos. ¿Estamos o no? Sí, profe. Listo. Y ahora respecto a esta masa chiquita, ella subió, ¿cierto? Ella terminó acá arriba, pero la pregunta es, ¿cuánto subió? La misma distancia, ¿no? Pues casi, porque mira que aquí el nivel llega como por acá, o sea, no es exactamente lo mismo. Porque mira que aquí lo que tienes es que a lo largo de la rampa recorrió 20 centímetros, pero eso no quiere decir que esta altura sea 20 centímetros. Entonces ahí tenemos que hacer la geometría. Sí. ¿Sí te acuerdas? Entonces tenemos que esto vale 0.2. Señor. Con las razones pitagóricas que usamos para, creo que el Eh, primero. exacto. Entonces estamos buscando esta altura. Entonces, ¿cómo era que la sacábamos? ¿Con seno o con coseno? Porque es el lado opuesto. Con seno se puede, ¿cierto? Sí, seno de 40 nos daría el opuesto, que es la que estamos buscando, sobre la hipotenusa, que es 0.2. Entonces, lo que estamos buscando sería igual a 0.2 por seno de 40. Yo me disculpo con ustedes porque yo me estoy demorando un resto explicando este problema y todos los problemas, pero me parece que es mejor para que ustedes vean absolutamente todos los pasos, ¿sí? Esa es la idea.
Eso se puede hacer muchísimo más rápido. Y de pronto alguno de ustedes puede estar cansado de escuchar tan lento, pero precisamente es para mostrar absolutamente todos los pasos. ¿Listo? No es por molestar. Y esto daría 0.129. Entonces, ¿sí ven que es diferente? No es 0.200, no es 0.20, es 0.129. Entonces aquí sería la masa chiquita por G por 0.129. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió esto? Todo claro, profe. Listo, eso espero. Y nos falta la del resorte final, ¿cierto? Elástica final. Entonces, U elástica final, ¿cuánto es? ¿Cuánto sería el U elástico final? O sea, al final está el resorte estirado o comprimido. Pues no, porque como nos dijeron que lo habían estirado al inicio 20 centímetros y el estado final es cuando ha vuelto a recorrer 20 centímetros hacia abajo, quiere decir que en ese momento no está estirado. Entonces esa energía final elástica es nula. Entonces vengan, pongámosle Profe, no valores a todo entendí. esto. Mira, Porque nos la dijeron elástica, que al principio, sí, mira, al principio el resorte tiene una longitud natural de 20 centímetros. ¿Listo? Esa es una información que nos dan. El estado inicial es que se estiró al principio 20 centímetros. Y el estado final, este es el inicial. Y el estado final es que todas las cosas volvieron a bajar a los mismos 20 centímetros. O sea que el resorte como tal está estirado en la parte final. y no. No, Estás ¿cierto? Entonces por eso en es el energía principio. elástica cero. Señor. Ah, ok. Vale, profe, sí. Vale. Entonces por eso su energía elástica final es cero. Pero sí tenemos una energía elástica inicial, porque mira que al inicio sí está estirado. Profe, pero una pregunta, ¿o no se podría pensar como que la inicial tuviera un valor, ¿cierto? O sea, como que fuera 40 y la otra fuera, o sea, si existiera una, pero que fuera 20, o sea, los 20 iniciales. No, 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 porque tú estarías midiéndolo respecto, como digamos, aquí al piso, y en un resorte lo que interesa es cuánto fue lo que se estiró respecto a su longitud natural. Ah, claro, Entonces, María. digamos que te tocaría como coger tus 40 y restarles 20, la longitud natural. Entonces eso te da 20 al inicio. Y luego los 20 finales menos la longitud natural, que es 20, y te da 0 al final. Te tocaría hacer eso. Entonces recuerden eso. Siempre en un resorte lo que interesa es cuánto se estiró respecto a su posición de equilibrio. Bueno, entonces metámosle valores a todo esto, por favor. Díganme cuánto da m más m sobre 2. M más m sobre 2 sería 20.4 más 46.5, y eso me da 33.45. Entonces esto da 33.45 por b final al cuadrado. Ya tenemos esto en número. Ahora quiero esta gravitacional. U gravitacional sería g factor de m por 0.129 menos m grande por 0.2. ¿Y esto cuánto da? ¿Cuánto es m chiquito? 20.4 por 0.129 menos 0.2 por 46.5, tin, tin, y esto por 9.81. Este les dio negativo, el de abajo, menos 65.1. Sí, profe. Listo. Ya tenemos estos números y faltaría este numerito. K por X inicial, que es 0.2 al cuadrado sobre 2. ¿K cuánto es? ¿Me ayudan? 250. La constante del resorte. Sí, 250. Entonces a mí me dio 5. Esta cosa me dio 5. ¿Sí les da 5 o no? ¿Qué X se utiliza ahí, profe? La elongación inicial, 20 centímetros, o sea, 0.2. Ok. Sí, sí, profe. Medio 5. Dio 5, sí. Bueno, entonces ahora si metemos todo este montón de cosas, tendríamos 33.45 por b final al cuadrado, es esto, más u gravitacional final,
que nos dio menos 65.4 más U elástica final que es 0, entonces no lo metemos. Esto debe ser igual a la inicial que es 5. Y esto implica entonces que B final al cuadrado es igual a 5 más, y nos dio positivo, lo del lado de la derecha, o sea que sí parece estar bien. Esto nos daría tan sobre 33.45. A mí me está dando esto 2.1, 2.10. También, profe. Y entonces finalmente, por fin, la rapidez final de esto, La raíz de eso da 1,45. 1,45. Y nos dio completamente diferente a lo que estaba acá. Acá, perdón. Profe, pero es que ahí preguntan por energía cinética. Ah, ok. Entonces tendríamos que calcular esto. Upa. Dice. Si nos está preguntando, gracias. Si nos está preguntando energía cinética, nos toca calcular esta cosa. Entonces sería coger 1.45 al cuadrado por 33.45. Y da 70.4. Entonces K final es 70.4, que está dentro de la precisión de 5% de este valor. Entonces sí. Uy, me salvaste, María. Gracias. ¿Cómo lo sacaste, profe? Ahí me perdí. Mira, la energía cinética final es lo que nos están Ah, preguntando. Entonces era básico calcular esto. ok, listo. Que era como, esto es la energía cinética final, ¿no? Entonces esto es KF igual a 5 más 65.4, que nos da 70.4. Sacamos más información de la que necesitamos. La rapidez final no la necesitamos. Entonces, esto es para que vean ustedes, digamos, si uno se pone a hacer esto con fuerzas, se vuelve un 8 porque tiene que tener en cuenta la tensión, la fuerza elástica, ¿sí? La aceleración que se produce en la rampa, la ligadura entre las cuerdas, etcétera. En cambio, por energías, pues es más sencillo. Simplemente hay que ser ordenados, ir escribiendo qué es lo final, lo inicial en cada caso, tener cuidado con nuestros niveles de referencia y ya está. Y acabamos en punto. Entonces, ¿quieren que les comparta este PDF? Sí, profe, por favor. Sí, profe. Ahí va, pero ya se los voy a compartir. Esperen, ¿dónde está? ¿Y qué? Esperen acá, está presente. Listo. Ya se los voy a compartir. Necesito que ustedes me confirmen si les estoy convirtiéndolo. Y bueno, espero que esto les sirva. Ya ahorita creo que terminamos. Entonces, por favor, llenen la encuesta de satisfacción, por si les pareció bien, por si les pareció mal, si les sirvió o no les sirvió. Todo eso es útil. Entonces, la alimentación es útil y se revisa, ¿sí? Eso se revisa y se necesita. Ya les envié un PDF. Por favor, me confirman si les llegó al chat. Sí, profe, ahí llegó. Listos. Sí. Entonces, espero que